Hoy Venus ingresa al signo de Cáncer y permanecerá bajo el signo del Cangrejo hasta el 25 de agosto. En este video os voy a compartir mi mirada sobre este tránsito, sobre cuáles son esas cualidades, esos atributos de Venus en Cáncer y cómo se comporta Afrodita bajo este arquetipo de cuidado, de nutrición, donde la fusión entre el deseo y la necesidad, el cuidado y el arquetipo materno se entrelazan, se desdibujan. Así que vamos a compartir este video. Espero que os sea súper útil y contarme, quedaros también hasta el final para saber si vuestra Venus natal está en Cáncer. Os voy a dar algunas pistas y si conocéis, si ya sabéis que tenéis vuestra Venus natal en Cáncer, contarme cómo os sentís con la descripción que os voy a comentar y cómo la sentís en vosotras, en vuestra vida real. Vamos allá entonces. Antes de empezar con este arquetipo y a delinear lo que sería el arquetipo venusino dentro de Cáncer, vamos a recordar de qué nos habla Venus. Venus para mí nos habla de tres espirales, de tres grandes áreas de desarrollo y de vinculación con nosotras y que podemos verlas cómo se expresan en nuestra vida a través de estas tres diferentes áreas. La primera nos habla del cuerpo físico, referente a nuestra energía física, al contacto con nuestra corporalidad. Venus representa la materia, el anclaje, el poder anclar la materia y ese cuerpo etérico que somos en este cuerpo físico. Es regente de Tauro, recordemos Venus, así que nos habla de la conexión con el placer, con el deseo, con el disfrute, con todo lo que podemos sentir a través de nuestro cuerpo y esa capa sensorial que nos atraviesa. Venus nos habla también de la gestión energética con nuestra capacidad de crear, de la creatividad. Es ese cuenco uterino, esa matriz donde podemos gestar y dar vida, no solo a hijos físicos y de carne y hueso, sino también a proyectos, relaciones, creaciones. Estamos todo el tiempo creando, no solo creando un proyecto, un trabajo, una tarea, sino que estamos creando vínculos, estamos creando platos de comida o estamos creando, no sé, algunas personas que hacen artesanías o hacen algo con la mano, con las manos. Venus, en nuestro mandala, en nuestro zodíaco personal, nos va a hablar de cuáles son esos atributos, cuáles son esas tareas, esos dones, esas habilidades que se nos dan excelentemente bien o especialmente bien, no sé si excelentemente es la palabra, pero si no especialmente bien. ¿Cuáles son esas habilidades que se reflejan en nosotras de una forma única, especial, distintiva al resto? Independientemente de que muchas personas pueden tener Venus en Cáncer, cada una de esas personas la va a expresar de un modo diferente y ahí está la magia en entender de qué nos habla nuestra Venus natal, qué nos pide, qué es aquello que nos pide conectar nuestra Venus natal, porque es ahí donde vamos a encontrar nuestra área de expresión, de disfrute, de placer, de expansión al fin y al cabo. La segunda espiral, perdón, en la primera espiral, aparte del cuerpo y la energía y esa capacidad de creación, Venus también nos habla de la conexión con todo lo terrenal, con todo lo tangible, sea nuestro cuerpo, el dinero, los recursos que poseemos, los bienes que tenemos, cómo creamos abundancia en nuestra vida a través de esas materializaciones de esos dones o esas habilidades únicas que tenemos. Por ejemplo, tengo una amiga que tiene Venus en Escorpio y es ginecóloga. La ginecología, por así decirlo, es una cualidad que podríamos asociar al arquetipo de Escorpio y ella la tiene en la casa 6 que nos habla del trabajo, del día a día, de la labor, del servicio. Ella es una ginecóloga entregada al servicio, a la comunidad, trabaja con mujeres, tiene también aspectos con la luna. Entonces, nuestra Venus natal, en nuestra carta natal, nos puede hablar mucho de nuestra relación
cómo generamos, no solo de las habilidades únicas que tenemos, sino que cómo lo ponemos en servicio, cómo generamos dinero o intercambiamos esos dones y esas habilidades con la vida. La segunda espiral nos habla de los valores, de ese recurso más intangible, pero que todas tenemos. Los valores son nuestros sistemas de creencias, qué valoramos en nosotras mismas, cómo nos autovaloramos y qué valoramos en los otros, qué consideramos atractivo, qué queremos tener al fin y al cabo o qué queremos enaltecer en nuestras vidas, porque aquello que yo considere bonito para mí lo voy a querer tener, voy a querer atraer a personas que tengan esas mismas cualidades o por lo menos ese sistema de valores similar al mío. No necesariamente tiene que ser igual, pero similar, que resuene o que compartamos algunas aristas. Esto es muy importante porque en nuestra cultura llevamos siglos y siglos de patriarcado aplastante, sobre todo sobre las mujeres. Y en mis consultas y en todas las mujeres que yo veo y donde yo también me puedo ver reflejada es en esta escala de valoración. Tenemos la escala de valoración por los suelos, no nos valoramos, no nos miramos, no tenemos una mirada apreciativa, bonita, de un diálogo positivo con nosotras mismas. Entonces, si no valoramos lo que somos, lo que tenemos, eso es lo que vamos a estar comunicando luego en nuestros intercambios, que es la tercera espiral. La tercera espiral es la que Venus nos habla de nuestros vínculos, de nuestras relaciones, de la pareja, pero no solo la pareja amorosa, afectiva, amorosa, sexual, sino que también puede ser cualquier tipo de vínculos o relaciones que tenemos porque estamos constantemente en relación con la gente, no estamos como las cabras ahí aisladas en una montaña, sino que estamos en vínculo con las personas. Y Venus nos va a reflejar, nos va a mostrar, bueno, no es que Venus nos va a reflejar, sino por el contrario, las relaciones que tenemos va a ser un reflejo interno de cómo nos autopercibimos, de cómo nos valoramos, de cuánto nos valoramos, cuánto ponemos en el centro y enaltecemos aquello que somos, aquello que tenemos, aquellas cualidades que nos habitan. Y también nos va a reflejar cuánto amor propio tenemos, que sería la primera espiral, esa primera espiral de conexión con nuestro cuerpo, con nuestra energía, es decir, esa intención de vivir en una integridad o buscar un equilibrio, un cierto equilibrio con mi cuerpo físico, con mis recursos, con mi energía. Si nosotras, para mí este es uno de los principales caminos del autoconocimiento, es tratar de, cuanto más nos conozcamos a nosotras mismas, más seremos capaces de llegar a ese punto de equilibrio, de encontrarlo, de danzar y de bailar, de habitar en ese punto de equilibrio. Es decir, de escuchar a nuestro cuerpo, de saber qué deseamos, qué nos apetece, qué queremos y en función de eso sentir nuestro cuerpo, cómo está disponible y qué podemos hacer en ese momento para dar respuesta. Porque la mayor parte del desequilibrio, de enfermedades, de síntomas, de neurosis, surgen cuando no estamos en coherencia con nosotras mismas, con estas tres espirales, porque no me valoro, no me cuido, no me escucho, no atiendo lo que yo deseo, no atiendo esa voz interna de mis deseos y luego me pongo en situaciones, en vínculos, genero intercambios que no son sanos, que van a perpetuar un desequilibrio y al fin y al cabo van a ir en contra de mi integridad, de mi salud, de mi bienestar. Esto es un poco este arquetipo venusino y por qué yo soy tan fan de Venus y porque quiero compartirlo, quiero que las personas se den cuenta, que lo sepan. Mi misión, mi deseo es que las personas no solo sepan cuál es su signo solar o su signo lunar o su ascendente, sino es cuál es tu Venus. Háblame de tu Venus, háblame de lo que te expande, de lo que deseas, de lo que te hace bien, de lo que disfrutas. De eso nos habla Venus porque es, de cierto modo, para mí,
Venus es el camino y es el puente hacia el sol. Si pensamos en el glifo de Venus, que es un círculo con una cruz, habla de ese espacio del círculo que todo lo contiene, que es nuestro ser, nuestra infinidad y cómo somos capaces de anclar esa cruz, de materializar esa majestuosidad que somos en la tierra, ¿sí? Y cada una la hará de una forma diferente. Yo a través quizás de mis consultas, de mis sesiones, de compartir eso que me expande, mi amiga a través de sus sesiones o sus acompañamientos con sus clientas, con sus mujeres a las que cuida a través de una ginecología natural, cuidada, asistida, con una mirada muy bonita. Entonces, cada una de nosotras tenemos esas habilidades, esa belleza para compartir. Y es nuestra responsabilidad hacernos cargo de esa luz propia, de esos dones, de esos talentos que tenemos y compartirlas, ponerlas al servicio con el colectivo. Pero todos y todas tenemos ciertos aspectos de esa Venus en sombra. Negamos al arquetipo venusino o lo reprimimos o como encapsulamos, los enjaulamos cuando no le damos voz, cuando no la atendemos, cuando no priorizamos aquello que nos apetece, que deseamos, que es lo que necesito. No solo lo que necesito para vivir, sino qué me está pidiendo el cuerpo. ¿Qué me pide mi alma? ¿Qué deseo? ¿Cuál es ese deseo que está ahí debajo latiendo? Y no hablo solo de deseos quizás un poco más efímeros, como por ejemplo, no sé, me quiero ir de vacaciones a tal sitio, que puede ser también, si no es, ¿qué me está pidiendo mi corazón? ¿Qué me pide mi corazón expresar? Porque para mí Venus responde a la frecuencia cardíaca, es el puente, el equilibrio entre nuestro ser, nuestro corazón y nuestro cuerpo, el anclaje corporal, físico que somos, que nos habita, ¿sí? Cuando no sabemos qué es lo que deseamos o peor aún, peor para mí en el sentido de que genera mayor dolor, mayor sufrimiento, sabemos lo que deseamos, pero lo silenciamos, nos callamos la boca, no lo queremos decir porque nos da un terror terrible mencionar o poner una palabra de aquello que deseo. Qué miedo, qué terror que se cumpla eso que deseo. ¿Por qué? Porque surge el miedo a la pérdida, surge el arquetipo lunar en una baja vibración, es decir, tenemos tanto miedo a perder lo que creemos que necesitamos para sentirnos seguras que no vamos a conquistar nuestro deseo, que no vamos a favor de nuestro deseo. Y es ahí donde nuestra alma se oprime, nuestro corazón se oprime, nuestra vida se oprime. No quiero ser demasiado catastrofista, pero yo lo siento así. Y lo he visto, lo veo mucho, 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 mucho en consulta cuando yo trabajaba mucho desde el síntoma, desde la enfermedad, desde la yoga terapia. La mayor parte de enfermedades a nivel corporal, físico, ya no hablemos de las otras enfermedades que la medicina clásica no puede ponerle palabras, no puede ponerle un origen, una causa, para mí vienen de ahí, vienen de silenciar ese deseo o esa voz que no fue atendida porque quería ser madre y no pude, o porque quería realizar una profesión, quería irme a vivir a otro lugar, quería hacer un cambio en mi vida y no lo pude hacer, o siempre me apeteció hacer algo y no pude manifestarlo. Para mí, cuando hay una disonancia entre eso que deseamos internamente y luego lo que podemos materializar, lo que somos capaces de ser canal y compartir con el mundo, cuando hay un quiebre aquí, luego el cuerpo lo siente, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hay algo muy sencillo, cuando no nos permitimos descansar, parar, cuidarnos, simplemente librarnos a la escucha del cuerpo, esto es un signo muy evidente de tener el arquetipo venusino en sombra.
Yo lo resumo con las palabras diciendo Venus en sombra, pero es toda esta explicación, ¿no? Es negar el arquetipo venusino, negar la capacidad de conectarnos con el placer, con el disfrute, con la apertura, con la confianza, porque eso también es Venus, es estar conectadas a la Tierra, que la Tierra nos sostiene y nos provee. Y esto suena muy bonito de nuevo, pero es un reto en esta sociedad que habitamos, que vivimos. Eh, yo cuando empecé a trabajar por cuenta propia, no sé si habré tardado 5 años mínimo, no recuerdo, pero puedo decir 5 o más, en hacerme una siesta, o permitirme parar un día martes, por ejemplo, cualquiera. Aunque estuviera cansada, aunque me daba cuenta que llevaba en mí esa forma de trabajar que había asumido del patriarcado, de haber trabajado en relación de dependencia en empresas, etcétera, etcétera. Entonces, es todo un camino de desaprender, de volver a nosotras, de volver a conectar con esa energía femenina. Cuando, por ejemplo, nos sentimos contraídas, nos sentimos que todo nos cuesta, estamos dentro de ese chip del esfuerzo, de la tensión, del que tengo que hacer más porque si no, no valgo, no soy suficiente o no soy suficientemente buena para esto, para lo otro. Cuando entramos con esas dialécticas, cuando esas creencias emergen, que todos los tenemos, más menos, todos tenemos alguna de estas creencias tan majas instauradas. Cuando esas creencias no las escuchamos, cuando no las hacemos visibles, cuando no las traemos al frente, están ahí dominándonos desde nuestro inconsciente, opacando al arquetipo venusino, opacando que el disfrute, la expansión, el deseo, el expresar nuestro sol, nuestra esencia única. Cuando nos estamos comparando, cuando nos invalidamos, cuando decimos que fulanito, menganito, etcétera, son mejores o tienen mejores o lo hacen mejor, etcétera, etcétera, estamos debilitando y opacando nuestra Venus natal o nuestro arquetipo venusino. También por exceso, ¿eh? Cuando, por ejemplo, intentamos acallar a nuestra Venus, intentamos acallar eso que deseamos con compras, con viajes, con ropa, con exceso de lo que sea, drogas, Netflix, lo que sea, lo que fuera, redes sociales. Eh, yo la verdad me pongo mala de ver en Instagram estas influencers o no, pero donde se considera como una actitud positiva el tener, no sé, el otro día veía una que mostraba su colección de bañadores, no sé si tenía 50, 100, 200 bañadores. ¿Para qué? ¿Para qué seguimos consumiendo? ¿Para qué seguimos comprando? Si con uno o dos nos es suficiente. ¿Para qué? En fin, vuelvo. Pero cuando intentamos llenar a través de objetos externos un vacío interno, un llamado interno, ahí igualmente estamos opacando nuestra Venus, que es otra forma de evadir ese llamado interno. ¿Qué podemos hacer? Primero escucharnos, saber, conocernos y la escucha puede ser eso, de atender si el cuerpo me pide hacer una siesta, hacernos una siesta, como me pasaba a mí. O qué me apetece a mí y que he estado silenciando por no molestar, no, que la gente no piense que estoy loca, por lo que sea. Sea estudiar algo, cambiar de profesión porque la profesión ya no me llena, irme a vivir a otro lado, tener otra experiencia, hacer un cambio a nivel familiar, logístico o de relaciones o de vincularme dentro de mis relaciones de un modo diferente, ¿sí? Vincularnos con el cuerpo de un modo diferente. Aquí en el hemisferio norte estamos en verano y yo observo mucho y el otro día estaba en la playa, estaba mirando, observando, había unas chicas muy jovencitas, no habrán tenido ni 20 años y estaban en la playa. No puedo expresar cómo
la cantidad de autocensura de esas niñas en la playa. O sea, no sabían cómo cubrirse el cuerpo, ¿sí? Aunque, no sé, tenían un poco más de barriga o el culo un poco más grande o fuera de lo que sería la norma, estaban ahí que no sabían cómo cubrirse. Y yo las veo y digo, joder, cuánto daño nos ha hecho y nos continúa haciendo esta opresión del patriarcado y de lo que nosotras mismas consideramos que está bien, que está mal, que es lo normal, que es lo regulado, etcétera, etcétera. Cuando, por ejemplo, el diálogo o cómo nos miramos a nosotras mismas con nuestro cuerpo físico, algo tan básico como nuestros brazos o lo que sea, o el culo, la parte del cuerpo que sea, eh, estamos censurando a nuestra Venus, no le estamos dando permiso, estamos opacando porque estamos dando un mensaje a nuestro cuerpo que hay algo malo en nosotras. Y esto es, desde ahí luego nos vamos a relacionar, luego vamos a ir a buscar relaciones y pensando que en una relación, en un vínculo, quiero que el otro me valore o que el otro me reconozca, que el otro me diga que soy guapa, linda, etcétera, etcétera, pero no somos capaces de hacerlo por nosotras mismas. Y eso es incoherencia. Venus, ¿cómo podemos conectar con nuestra Venus? Ya lo sabéis y si no lo vuelvo a mencionar, os he dejado una guía sobre sobre Venus, Venus en los 12 signos, en los 12 arquetipos. Podéis descargarla gratis. Aquí en el pie del video dejaré la descripción, el link para que lo podáis hacer. Y si tenéis dudas, preguntarme, contactarme, escribirme, que yo leo todos los emails o me podéis dejar un comentario al pie del video. Venus en Cáncer, que transita ahora casi menos de un mes por el arquetipo de Cáncer, ¿de qué nos habla? Como decía en la introducción del video, es ese momento en donde el deseo y la necesidad o el cuidado o el arquetipo lunar se fusionan, se mezclan, como que se desdibujan. Luego haré un video porque creo que hay aquí como un gran temazo para desmontar los arquetipos. Y es por eso porque intento ir haciendo un video de cada mes de Venus en cada signo. Tenemos asociado a que lo femenino tiene que ser lo lunar, tendría que ser como lo materno, la cualidad lunar, como podría ser ahora una Venus en Cáncer, que la podemos asociar a Selene o a Hestia. Son arquetipos femeninos que se asocian al cuidado, a la casa, al hogar, a la nutrición, a una actitud de recepción, de receptividad. Y es verdad que lo femenino tiene mucho de eso, pero tenemos que entender que como todo en la energía, los complementarios se unen, no se pueden separar. Entonces lo femenino para mí también contiene la energía masculina. Y en estos momentos que estamos dentro del ciclo de Venus, este tránsito de Venus en Cáncer responde al ciclo de Venus en Aries. Y es un ciclo masculino de energía Yang. Una Venus también puede ser asertiva, puede ser, puede tener mucho coraje, mucha fuerza, mucho impulso, accionar, moverse, ser muy asertiva, ser hasta violenta y hasta cortar cabezas como Cali. Entonces, lo femenino no tiene que ser siempre dulce, suave, pasivo o sí, o indefenso, por así decirlo, ¿sí? Sino que tenemos que tener mucho cuidado cuáles son las palabras que utilizamos. Y aquí yo asumo también esta responsabilidad porque estoy comunicando al fin y al cabo y mi intento es mi intento es desmontar el arquetipo de Venus dentro de la astrología. Cada vez que se habla de Venus dentro del mainstream o dentro de la astrología psicológica y de la astrología clásica, se habla de el arquetipo femenino como pasivo, como dulce, como las relaciones, como si las relaciones solo fuera algo externo, pero eso surge primero internamente, ¿sí? No es solo fuera, sino que es dentro también.
primero dentro y luego fuera. Vuelvo al arquetipo de cáncer porque me enciendo y me voy. Venus en cáncer, entonces, se une la necesidad con el deseo, esa necesidad canceriana de, um, donde el cuidado, el alimento, el cariño, la contención, el tener a los pollitos ahí abajo del ala o los cangrejos que cogen a su familia con las pinzas y de ahí no lo sueltan, se unifica, y las personas que tienen Venus en cáncer resuenan con una energía muy maternal, muy femenina, muy de cuidado, muy, no sé si yo en gritas, pero bueno, está mi marido y mi hijo por ahí de vacaciones, jugando y hacen quilombo. Bueno, en fin, sigo. Esta Venus en Cáncer entonces nos lleva a esta energía, son esas personas, son esas amistades que tú vas a su casa y te cuidan, te traen un plato de comida, te preguntan, ¿tienes frío, tienes calor, te sientes mal, vale, quieres un té, te preparan. Son, tienen una energía de refugio, de hogar, de familia. Son unas personas que sus valores o su deseo, su expansión pasa por esto, pasa por ofrendar el cuidado, por cuidar al otro, porque el otro se sienta bien. Es ahí donde ellas se sienten bien, ellas o ellos, hombres y mujeres, da igual. Venus en Cáncer, uno de los retos muy grandes que tienen las personas que tienen Venus en Cáncer es que haya un equilibrio, de nuevo, que no haya una disociación, que primero, que todo eso que se desviven por entregar o por cuidar al otro, que primero se lo den a sí mismas, que primero se cuiden ellas. ¿Por qué? Porque tienen una sensibilidad tan grande, una intuición tan grande. Es un signo de agua, cáncer, es un signo cardinal, pero es de agua. Y percibe, intuye, puede saber si estás bien o estás mal solo con el hecho de escucharte, no necesita grandes cosas. Entonces, ellos necesitan o su facilidad está en cuidar, en atender a los otros, porque saben, sienten en sí mismas cómo se siente el otro, entonces son idóneas para ejercer, por ejemplo, tareas de cuidado, ser maestras o trabajar con las niñeces o trabajar cuidando a los abuelos. Cáncer representa en nuestra carta natal esa casa 4, ese fondo de cielo que nos habla del linaje materno, nos habla del origen de la tierra, de la cultura, de, de todo lo que representa el linaje ancestral. Yo he visto muchas Venus en Cáncer que tienen una relación muy bonita o un linaje, o un vínculo muy atado con las abuelas del linaje. O, por ejemplo, que heredan dones y talentos de sus abuelas, ¿sí? em, o de que de algún modo son las portadoras de las voces de todo el linaje maternal y de las abuelas, de lo femenino dentro de su clan, de su sistema familiar. Y es por eso, porque ellas tienen ese cuerpo sensitivo emocional tan abierto que lo perciben todo, perciben muy bien qué necesita el otro y acuden al llamado o acuden a brindar ayuda, aunque las otras personas no lo llamen, ellas van a brindar esa ayuda. Son las grandes em, socorristas y cuidadoras también, rescatistas de animales, de cuidadoras de gatos, de perros, de todo el cuidado también de las semillas de la tierra. Están muy involucradas a todo lo que represente lo ancestral y todo aquello que es vulnerable, que necesita un cuidado especial. Ellas van a estar ahí en primera línea para brindar ayuda. Sus valores, sus sistemas de valores, si miramos esa segunda esfera, está justamente puesto en todos estos temas referentes a lo canceriano. Ellas van a mirar y van a poner el cuidado delante de todo, ¿sí? Van a poner el cuidado de sus niños, de su familia,
de lo que sea familiar para ellas delante de cualquier cosa, inclusive de ellas mismas. Que esto es un gran reto, de nuevo, es algo que tienen que mejorar, que les cuesta trabajo. Mm, sus vínculos, dentro de sus vínculos y sus relaciones, entonces van a buscar personas que resuenen con esta energía de lo familiar, que resuenen con esta energía, alguien que le tengas que brindar cuidado o que él sea familiar para ellas, ya sea por el lugar, por el espacio o porque son amigos de la familia, pero van a buscar a permanecer y conservar los amigos de toda la vida, los amigos de la escuela, etcétera, etcétera. Esos grupos donde ellos se sienten familia es lo que van a buscar de cuidarlo y mantenerlo por siempre. No es como una, por ejemplo, como una Venus en Géminis o una Venus en Acuario, que van a ir cambiando, ¿sí? Que van a ir buscando nuevos grupos, nuevas amistades y que se nutren del cambio. Esas personas no tienden a como cristalizar esos ambientes y esos espacios que construyen de cuidado, porque es ahí donde ellas se sienten seguras también. Entonces, otro gran reto para las Venus en Cáncer es observar y ver cuando a esas personas que ellas se desviven por brindar cuidado, amor, cariño, alimento, nutrición, es necesario soltar esas pinzas y dejar que las otras personas sean más autónomas. Las personas cancerianas o las Venus en Cáncer tienden a eso, querer tener todos los pollitos abajo de las alas o dentro del nido y les cuesta un poquito más practicar el desapego, ¿sí? Sienten que si una persona se va del nido o se aleja del clan es como es la pérdida y bueno, no tiene por qué ser así, ¿sí? Pero bueno, este es, esto es un reto para ellas seguramente. Entonces, de nuevo, vigilar si tienes Venus en Cáncer, tú de no vincularte o observar si dentro de tus vínculos, de tus relaciones o si contigo misma te estás relacionando desde un arquetipo materno, lunar, pero como de la madre sufridora, de que te lo doy todo, te lo entrego todo, me desvivo por ti, porque si no, luego ahí puede surgir mucho como resentimiento entre lo he dado todo y así me han pagado, ¿sí? Son frases que están que se pueden escuchar dentro del colectivo, del arquetipo. El otro día en consulta estaba con una mujer que se ha divorciado hace poco y estaba en este diálogo, ¿sí? De lo he dado todo y así me han pagado. Lo he dado todo, he soportado su carrera, etcétera, etcétera, y así me ha pagado. Sin entrar en detalles menores, ¿sí? Pero ¿qué estoy dando al otro que no me estoy dando a mí misma? ¿Sí? Porque si no, luego no hay reclamaciones válidas, yo creo. Tenemos que hacer ahí un ejercicio de, de reflexión y de honestidad radical y de decir realmente lo que estoy dando. Lo doy porque el otro me lo ha pedido, porque quiero darlo, surge de mí espontáneamente desde un lugar de amor y de expansión, o lo estoy dando como un arma de control para que el otro se quede, para que el otro me mire, para poder sentirme válida, para poder sentirme reconocida, para poder obtener la mirada del otro. Hay que tener ahí un poquito de ojo y ver realmente no el acto en sí, sino desde dónde lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo. Si, si tienes el Sol en Cáncer, Venus en Cáncer, ascendente Cáncer, este tránsito va a ser muy importante para ti. De Venus en Cáncer, además que Júpiter también está transitando por Cáncer, harán una conjunción sobre el 12-13 de agosto. Sobre también, si tienes no solo el Sol en Cáncer, pero si tienes el Sol en Géminis o el Sol en Tauro hasta el grado 15, es probable que tu Venus natal sea en Cáncer, que tengas una Venus canceriana.
Si tienes luego el Sol en Leo o en Virgo hasta el grado 15, también es muy probable que tu Venus natal sea en Cáncer. Observa si esto que te estoy contando resuena contigo. También hay que ver dentro del mandala individual dónde está nuestra Venus. Perdón, no solo dónde está nuestra Venus, sino dónde está nuestra luna natal. Porque si yo tengo una Venus en Cáncer, pero está en la casa 9, por ejemplo, voy a sentir esa energía de familia, pero mi familia va a ser en el extranjero o va a ser mis compañeros de universidad, de estudios o una cátedra o algo que esté relacionado con casa 9. También tenemos que ver quién rige a esa Venus, a quién responde esa Venus en Cáncer. En este caso, la luna. Si nuestra luna está, por ejemplo, en Cáncer, pero tengo una luna en Géminis, entonces, ese Venus en Cáncer va a responder a la luna en Géminis. Voy a tener una capacidad intuitiva, de sensibilidad, de escucha, una gestión emocional muy amplia, muy permeable, muy sensible, un registro emocional, pero va a haber un registro intelectual, mental, del diálogo, de la palabra, que va a estar muy presente, ¿sí? Entonces, nunca es algo puro, 100% puro, sino que cada una de nuestras Venus es única. Pero tenemos que empezar ahí a tirar esos hilos y ver realmente cuál es ese deseo, cuál es esa Venus que nos habla de nuestros deseos propios, innatos y nuestras habilidades. Entonces, para ir cerrando, siento que, bueno, esta Venus en Cáncer, junto con el tránsito de Júpiter en Cáncer, que lo tenemos por un año, nos trae ese momento de nutrición, de escucha, de cuidado, de autocuidado, de un registro emocional. El cielo está encendido entre aspectos y movimientos en fuego y en aire. Entonces, un poquito de agua, de volver a la raíz, de nutrirnos es bueno, es bonito, ¿sí? Em, Dentro de los aspectos va a estar haciendo una cuadratura con Saturno-Neptuno, apenas ingresa el día de mañana, se perfecciona el 1 de agosto y luego una cuadratura de cierre con Quirón en Aries. De nuevo, Aries-Cáncer, hay una cuadratura ahí cardinal que es muy arquetípica y que para mí habla justo de esto que a Cáncer se le hace difícil, es cuánto me quedo apegada al nido, al refugio, a lo seguro, a mi zona de confort y cuánto me animo a ir a penetrar por aquello que yo quiero, no donde me siento de segura, no lo que quiero brindar a mi familia, mi cuidado o lo que yo quiero custodiar, sino también eso que yo deseo custodiar es súper válido, pero sin desatender ese deseo innato, ese fuego de Aries, ese yo soy, ¿sí? Es importante cultivar y sostener, mantener ese fuego de Aries. De nuevo, repito que todo este tránsito de Venus en Cáncer no es un tránsito aislado, sino que está respondiendo al tránsito o al gran ciclo, mejor dicho, al ciclo de Venus en Aries, donde estamos dándole voz a esa mujer amazonas, a la indómita, a la salvaje que nos habita, a la que quiere hacer lo que ella quiere sin depender o sin estar sintiendo que desatiende o que abandona a los pollitos en el nido, ¿sí? Así que bueno, observar cada una de vosotras cómo sentís este tránsito, si tenéis vuestra Venus natal en Cáncer, contarme cómo la estáis sintiendo, si os identificáis o cuáles son los mayores retos o dificultades, aprendizajes que tenéis con esta Venus natal. ¿Sí? Cada una de nosotras la tenemos, tenemos nuestros aprendizajes seguramente. Os voy a dejar hasta aquí este video. Si llegáis hasta aquí, hasta el final, gracias por la escucha, gracias por vuestro tiempo. Podéis dejarme todos vuestros comentarios si queréis realizar una sesión de lectura profundizando en el arquetipo de Venus. Tengo una sesión específica que se llama Alquimia de Venus, donde profundizamos en todo el arquetipo de Venus y no. Nuestro autoamor, nuestro autocuidado, nuestra autovaloración para luego tener unas relaciones y unos intercambios sanos y en equilibrio. Os dejo un abrazo fuerte, cuídense mucho y hasta el próximo vídeo.